No sé qué habréis visto en el título del vídeo, pero si te has metido, lo más probable es que ahora mismo estés en un momento de confusión total en el que no sabes cuál es tu siguiente paso en la vida, no sabes qué es lo siguiente que tienes que hacer, que crear, que construir, a lo que dirigirte para cumplimiento de esas metas, porque como yo estás en un camino de creación, de cumplimiento de los deseos del alma, de tu vida de ensueño, de esa versión que quieres convertirte, ¿no? Esa persona que admiras, que respetas, la cual sueñas por las noches, la cual te da energía y gasolina para actuar de la forma que actúas sin esperar nada a cambio, separado del resto de la sociedad que solamente actúa por dinero, pero tú no, guerrero, tú actúas por algo mayor, tú actúas por propósito. Y antes de quererte, pues, mostrar lo que significa ese momento de confusión en el que ahora mismo no tiene nada sentido de lo que haces, no sabes cuál es tu siguiente paso. Te quiero aclarar una cosa, una realidad de sobre todo sobre la naturaleza de tu ser, del ser humano y de la persona que eres, ¿vale? ¿Cuál es tu propósito realmente? ¿No? ¿Qué nos diferencia, por ejemplo, de un perro? ¿Por qué creemos que un perro libre no tiene tantos problemas como el humano, ¿vale? Es porque al tener una mente, al ser a imagen y semejanza de Dios, tenemos como dos yos, por así decirlo, dos como formas de vivir, por así decirlo, que en el fondo es una dualidad solamente, porque la mente se separa entre una y otra, pero todo es lo mismo, todo es un mismo fluir, todo es un mismo proceso. Entonces, tenemos cinco sentidos, ¿no? Tenemos la capacidad de percepción, tenemos la capacidad de comer, la capacidad de sentir, la capacidad de amar, la capacidad de beber, de respirar, de saborear. Y luego tenemos una mente creadora. Es el organismo más complejo que existe ahora mismo en la Tierra. Nuestra mente humana, que es capaz de crear. Entonces, una parte de nosotros quiere vivir, pero quiere crear, ¿no? Habilidad, quiere crear un imperio, quiere crear un estilo de vida, quiere cumplir metas. Es propia, es naturaleza del ser humano, pero a la misma vez tenemos la naturaleza de un ser vivo, ¿vale? Lo que pasa es que nuestro ser vivo es más complejo, o eso creemos creer. Y luego tenemos una parte que es la de vivir, ¿no? La de estamos literalmente vivos. Una parte es la del mundo de las ideas y otra parte es la del mundo de los cinco sentidos de la percepción. ¿Qué pasa cuando te pones a meditar una hora, siempre después de comer o después del gimnasio por la mañana? Una hora con la espalda recta, concentrado en la meditación. Lo que pasa es que de repente como que tus sueños dejan de tener un impacto emocional tan grande sobre ti. Porque hay un gran problema, es que los sueños son, ¿no? Pero tú quieres ir más allá del sueño. ¿Qué sucede cuando duermes, guerrero? Cuando, antes de decir esto que es clave, voy a ver que se esté grabando. ¿Qué pasa cuando duermes, guerrero? Pasa algo sorprendente. Todos los días entras en un proceso en el que te vas a dormir, ¿verdad? No te cuestionas que vas a quedarte inmerso en el sueño, si eso es que llegas a sueño profundo y consigues dormir bien. Cuando tú estás en el sueño, todos los días, adivina qué pasa. Te crees ese sueño. Hasta que no despiertas, no te das cuenta de que era un sueño, ¿verdad? Pues con tu día a día cotidiano sucede lo mismo. Tú vas a tener obstáculos, vas a tener esa parte interna de creación, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Esa parte interna que te pide crear, eh, que te pide ideas, que te pide ir hacia algo, ¿no? Que te pide ser más de lo que eres. Y cuando estás soñando en ese estado de emociones, de vivencias, de literalmente como si fuera un videojuego, pues tú no te planteas si eso es un sueño o no es un sueño, porque estás dentro de esa vivencia y de esa experiencia. Pero lo que sucede cuando sales del sueño y despiertas es que te das cuenta que era solo un sueño. Y según el nivel de arraigamiento y de apegamiento que hayas tenido sobre ese sueño, va a ser como un impacto para ti muy fuerte, ¿no? Pero cuando empieces a comprender que tienes que pasar por momentos en los que te sientes vivo y con confusión, porque hay momentos en los que estás como en el sueño, no hay propósito, pero realmente ¿qué es la confusión? Porque cuando tú estás confuso,
yo lo veo como un regalo de Dios. Después de la tormenta, de tanto ajetreo, de tanto pensar, de tanto empujar, de repente todo se te desmorona, todo deja de tener sentido, pero a la misma vez todo cobra sentido por primera vez, como que despiertas de ese sueño y de repente te conviertes en esa parte también de lo que eres, ¿no? Un ser vivo donde simplemente dices, wow, no tengo ni idea de lo que va a suceder. Tengo una fe interna, no sé cómo voy a solucionar esto, no sé cuál va a ser mi siguiente paso. Llevo 3 días intentando solucionar este problema, pero no he conseguido nada. Entonces, algo de ti lo deja ir, ¿no? Y la meditación te lleva, pues... Es como que la meditación repele el mundo de las ideas, ¿no? Y te lleva como por arte de magia, por gravedad, por no resistencia a la vivencia del ser. Y te das cuenta de que es una liberación y de que has traído el cielo a la tierra. De que el sueño es un sueño. Pero has despertado y ahora te sientes vivo. Y es importante que entendáis este concepto debido a que tú todos los días sueñas, ¿a que sí? O sea, todos los días tienes que ir a dormir porque sí, porque es parte más de tu ciclo. No sabrías lo que es no estar dormido o estar despierto si no pudieras dormir. De la misma forma que si tú no sintieras ese sueño, ese arraigamiento por el mundo de las ideas, por tu parte creativa, tu parte de crear tu vida de ensueño, de transformar tu realidad, esas emociones, esa vivencia, ¿no? Luego no sabrías cuando despiertas como el estado despierto, que es decir, wow, he estado en el mundo de las ideas, ha sido flipante, pero wow, estoy despierto, cabrón, estoy vivo, respiro, puedo mirar, puedo respirar. Entonces siempre como hay esas dos formas de ver la vida y de experimentarlo, pero que en el fondo no es más que una sola, porque las dos forman parte de tu propia naturaleza. Dormir es parte de tu naturaleza y los sueños son parte de tu naturaleza. El problema es que el bypass espiritual te lleva a decir, no quiero volver a soñar nunca, lo cual es una idea sin sentido, ¿vale? No es más que un ego más, porque tú todos los días tienes que irte a dormir, ¿verdad? Todos los días vas a tener un sueño. Todos los días te despertarás. La cuestión es que es la capacidad que tengas de ese sueño, de no apegarte a ese sueño y no echar raíces en el sueño y ser consciente de que el cambio que está sucediendo es un sueño. Y cuando tienes esa perspectiva de la vida, en el que ni tanto el despertar, ni tanto el experimentar al máximo en su foco los obstáculos del sueño, como que te hacen darte una hostia de dualidad, de realidad, porque es que yo las he experimentado muchas veces. Las que te has levantado con sentido en la vida y las que te has levantado sin un sentido en la vida. Te has levantado con riendas y otros días en los que las riendas se han estropeado, porque la mente necesita un ancla. La mente humana siempre necesita un ancla, una idea en la que sostener su identidad. Y cuando esa identidad se rompe, el sueño desaparece, solo te queda Dios, tus 5 sentidos y el amor. Y el decir, wow, tengo tiempo para poder respirar un día más en este mundo. Y en esos momentos sueles estar exhausto porque todo se te viene abajo, no tiene sentido nada, pero por primera vez te sientes liberado, ¿verdad? Pero a la misma vez en el sueño también te sientes vivo. Te sientes vivo de decir, wow, joder, qué vida estoy viviendo, qué sueño tan bonito. De la misma forma que cuando de pequeño jugábamos a videojuegos, ese era el personaje, ¿no? Y tú estabas fascinado por jugar al personaje, pero cuando se acababa la hora de videojuegos y tu madre te decía, ponte a estudiar, ahí estaba, ¿no? Y según el apego que tú tuvieras a ese juego, pues te daba un berrinche u otro, porque eras un viciado de los videojuegos. Entonces ese es el problema, el apego a las cosas y el no aceptar ambos estados, uno que te lleva al bypass espiritual y otro que te lleva pues a la destrucción espiritual y como esa hostia existencial, ¿verdad? Pero ambos forman parte de nosotros, del ser humano. Y aquí os voy a lanzar el último concepto antes de acabar el vídeo, que es que es necesario que tengáis hábitos raíces, ¿vale? Hábitos que no puedes... O sea, hábitos a los que no puedes
decir que no estés confuso o en un sueño, ¿vale? Cuando estás en un sueño es sencillo, ¿no? Porque todo tiene mucho sentido. Hacer un hábito, ¿no? Las raíces. Pero cuando despiertas y empiezas a crecer ramas y no tiene sentido tanto lo que haces, como que ahora ya te cuesta más hacer ese hábito porque no tienes esa motivación del sueño. Pero ahí te das cuenta de que ahora tienes que crear satisfacción no por a dónde quieres ir para cumplir ese deseo, sino a la propia acción pura de ese hábito innegociable. Innegociable era la palabra, que no me salía. Entonces tienes que tener hábitos innegociables. Yo ahora mismo no os voy a contar, pues, porque yo no os quiero contar los problemas por los que estoy pasando. Quiero solucionarlos y ir con la solución al mundo, porque eso es lo que hace un hombre. Pero como que había perdido el sentido de a dónde iba a llevar esta marca personal, cuál era, qué es el sabor concreto de lo que os quiero enseñar, porque como que es muy ambiguo, ¿no? El ser coach de vida y especificarme en una cosa sola. Pero lo he dejado ir y sé que llegará a mí la solución que tengo que dar. Pero hay hábitos innegociables, ¿vale? O sea, aunque realmente no tenga mucho sentido lo que hago, simplemente os documento el proceso y lo que he llegado a solucionar y no fallo. Si me he propuesto hacer 2 vídeos de YouTube al día, 3 reels al día bien editados, lo hago. Esté en un momento en el que estoy confuso y despierto, en el que estoy vivo y literalmente no sé, no estoy en un momento en el que los sueños como que no me terminan de, o sea, no me emocionan ahora mismo en este estado, sino que me emociona el vivir. El propio vivir. ¿Por qué? Porque he despertado ese sueño, pero sé que tendré que volver a soñar. Tendré que volver a quedarme inmerso en ese sueño y volveré a despertarme. Entonces, como sé que es un proceso, un cambio sin fin, lo único que esperen es que soy consciente de ese cambio. ¿Comprendes? Más hábitos innegociables. 1 hora de meditación, una ducha fría, levantarme entre las 5 y las 6 de la mañana y superar la pereza y el sueño matutino y meditar, ¿no? Y orar por las mañanas. Ir al gimnasio, traquear mis macros, grabar los vídeos. Entonces, ¿veis que tengo esos hábitos innegociables que me da el ancla, el paso a seguir en los momentos de vivencia absoluta como hoy? También es que se ha juntado una cosa hoy, que me han hecho un masaje porque tenía la espalda contracturada y literalmente estoy plofer. O sea, de camino del masajista a casa, me he tenido que tumbar en este césped y me he quedado dormido aquí. Y luego no podía llegar a casa, llegué a casa, me he tumbado en la cama y es como que tenía 40 kilos de cementos pegado a mi cuerpo y no me podía mover. He intentado levantarme, pero no he podido hasta que ya he conseguido levantarme y venía a grabar un vídeo. Entonces, yo creo que lo voy a dejar por aquí, guerrero. El mensaje que te quiero transmitir es que vas a estar dormido, pero también vas a estar despierto. Ambos son momentos bonitos de tu vida para experimentarlos. Ambos son parte de ti. No tienes que apegarte a uno ni no querer el otro. Cuando tú estás confuso, puedes estar bastante en paz y libre espiritualmente, ¿no? Viviendo en su estado puro. Pero cuando estás soñando, te sientes vivo, emocionante, te sientes en propósito. Es como literalmente una bendición de Dios. O sea, es una locura, tío. Es una aventura. Pero tienes que amar ambos procesos, porque tú eres tanto un ser vivo como un ser vivo con cerebro y con la capacidad de creación que Dios nos ha dado. Por lo tanto, ama esas dos partes de ti, comprende que lo único que genera una dualidad entre eso que veo es mi perro y esto soy yo, es la mente, pero realmente es una idea, no hay una separación entre mi perro y yo, es una expresión más de la conciencia y de la realidad que acontece por sí misma en un mismo momento. Es el mar y yo soy una ola y Chuck pues será otra ola, o no sé qué será, un crustáceo, pero ambos formamos parte de ese ecosistema, de ese mar, de la misma forma que tu estado de confusión y tu estado de modo REM, modo sueño, modo ambición, modo idea, forman parte también de ese todo y esa misma expresión de esa cualidad que está en todo. Y tú eres consciente de cómo esa cualidad
se transforma en diferentes formas y en diferentes maneras de experimentar la conciencia, la misma cualidad. Y eso es muy bonito. Y cuando comprendes eso, como que algo hace clic y ya empiezas a poder tener más herramientas para vivir una mejor vida. Porque hay un problema, que la gente cuando cree que ha despertado espiritualmente, ahora se sienten más en dualidad y les cuesta más difícil poder transitar por la vida. Eso se llama seguir un camino de putas rosas, de hippies, de perroflautas, bypass espiritual. Cuando realmente despiertas espiritualmente, no has hecho zoom al placer, sino que has hecho zoom al sufrimiento y has convertido en un guerrero capaz de superar cada vez con más valentía los obstáculos que vienen en la vida, porque vendrán cada vez mayores, ¿no? Entonces, te da herramientas para la vida, para vivir una vida más abundante, una vida con herramientas, porque empiezas a conocer los patrones conductuales que te suceden en tu cuerpo y te conoces a ti mismo. Así que aléjate de esas personas las cuales te hacen sentir algo, una experiencia espiritual, pero luego te sientes más desconectado del mundo, porque no va así. Lo que haces es que te estás desconectando de ti, porque solo te quieres quedar con una parte placentera y no aprobar y aceptar la realidad de esa gran parte de dolor y de sufrimiento que también hay dentro de ti. Entonces, mientras más te conozcas a ti mismo, más a gusto estarás en el mundo. Mientras más despiertes, eso es que más te has conocido a ti mismo, tanto tus sombras como tu luz, y vas a tener más herramientas para el mundo. Ten hábitos, acepta ambas cosas. Joder, Chuck. A ver, ¿qué se me ha grabado? Ten hábitos innegociables, acepta ambas cosas y comprende que ambas son partes de la experiencia de tu ser. Y cuando comprendas eso, podrás disfrutar lo que acontezca y lo que se te ofrezca, ya sea un sueño o ya sea un despertar, porque ambas son parte de ti, guerrero.